Siguiente sesión, vamos a ver la energía, los tipos de energía, calor y algo de energía, y con tipos de conversión, sobre todo de cuestiones de temperatura y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar más hoy, ¿no? Entonces, bueno, ayer estábamos viendo, por ejemplo, todas las leyes de Newton. Veíamos como las leyes de Newton, en este caso, la primera de la inercia. Esto es más, va a ser muy importante. Lo vamos a estar remarcando, la de la inercia, porque se nos preguntan mucho para funciones del examen, la de inercia, en este caso la de la fuerza, y la tercera, en este caso la de acción, reacción. Entonces, obviamente, estas tres manejar una dinámica que veíamos ayer, que era en este caso la energía, es decir, cuánta energía se necesita, digamos, aquí para mover algún elemento, subir, bajar, con las herramientas simples o con las máquinas simples, o para poder subir, en este caso, con planos inclinados, en fin, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de energía. La energía mecánica, que es la que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿no? Con las máquinas, con la fuerza, con los joules, ¿no? Tenemos la energía térmica, que es la que se produce con base en el calor, ¿no? En el calorífica. La nuclear, que ya la veíamos un poco al principio con la fusión y la fisión nuclear. La química, que la vimos en este caso con las reacciones químicas. La electromagnética, que la manejamos sobre todo en la parte de los imanes y la electricidad. La sónica, que la manejamos con el sonido. Este es súper importante. De hecho, hay unas nueva generación de armas tácticas que utilizan las ondas sónicas, digamos, para derribar a los enemigos. La gravitacional, que esta es muy, muy importante, es lo que hace en este caso que las cosas estén en este aparente orden, ¿no? De movimiento. La cinética, que es la que vamos a ver ahora, es decir, el movimiento en general, y la potencial es la que nosotros tenemos ahí, digamos, a punto de salir, es decir, que no se genera, pero que puede salir. Y la de ionización, es decir, esta de intercambio, ¿no? De ida y regreso, en este caso de electrones en los átomos. Entonces, ese es el tipo de energías que tenemos. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estas, de la energía cinética y potencial, ojo, este es bien importante porque está siguiendo mucho en el examen, decimos que es potencial cuando, por ejemplo, sabemos que aquí nosotros sabemos de antemano que si tiramos esto, pues esto se va a caer, pero aquí está concentrada esta energía, es decir, no está en acción, está estática, está ahí concentrada, parada. Al momento, en este caso, que yo la suelto y que ya está en movimiento aquí la pelota cayendo, en ese momento se vuelve energía cinética. Entonces, ojo, porque estos sí se los preguntan mucho en el examen, sobre todo estas dos definiciones, ¿no? Este es muy, 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 muy importante. La definición, en este caso, de la energía potencial, que es la que está concentrada, está ahí, en este caso, puede ser capaz de hacer un trabajo, pero está concentrada, no se está llevando a cabo. Y en este caso, potencial es cuando sí ya tenemos un trabajo realizándose, ¿no? Ya cuando ya la tenemos. Entonces, esos serían los conceptos que tienen que ser. Entonces, aquí tenemos las fórmulas también que se manejan. Sería importante en este caso que lo tengan en consideración. No es que venga como tal en su examen esto, pero sí ténganlo en consideración, por ejemplo, el punto de saber cuál, ¿no? Entonces, por ejemplo, se van a dar cuenta en el inicio. Porque si les llegan a poner una pregunta como esta, es ponerles qué fórmula es para la energía cinética o para la potencial. Incluso el inicio lo dice, energía potencial, EP, energía cinética, ¿no? Aquí lo vamos a encontrar siempre. Entonces, esto va a ser siempre las fórmulas que vamos a manejar, es decir, cómo tenemos la energía, por ejemplo, energía potencial, en este caso aquí tenemos, en este caso, la velocidad, ¿no? Velocidad, aquí tenemos la velocidad y la gravedad y la altura, ¿no? Por ejemplo, estamos desde aquí y lanzamos, entonces tenemos que tomar en cuenta la velocidad de caída, la gravedad y la altura, ¿no? Para saber cuánta energía potencial ahí tenemos concentrada, o sea, que pueda funcionar.
Perdón. Y ya cuando tenemos la energía cinética, en este caso la tenemos así, ¿no? Es decir, un medio, en este caso la velocidad, ¿no? Y la velocidad en este caso que tuvimos al final y se eleva al cuadrado. Entonces, tampoco se preocupen, este tipo de fórmulas no vienen en su examen. Lo que sería importante solamente es que reconozcan si llega a preguntarles la fórmula que es poco probable, entonces es que sepan, siempre va a venir energía potencial y energía cinética. O sea, vamos a saberlas distinguir por los inicios, ¿no? Esto es muy importante, porque finalmente ya no la transforman en otro. Y saber que, por ejemplo, la energía potencial, pues siempre va relacionada, es así, ¿no? MGH, es decir, velocidad, gravedad, altura, y la energía en este caso cinética es un medio de la velocidad por la velocidad final al cuadrado. ¿Sale? Entonces, así vamos a encontrar eso. Si llega a venir, que es poco probable, sobre todo porque lo que les preguntan es la definición, en este caso, de estos conceptos. No en este caso en la cuestión de la fórmula. Esto es muy importante. O sea, no se vayan a tener esto. Ahora, tenemos que un concepto muy importante cuando vemos en este caso la energía mecánica, tenemos esta ley, ¿no? Que es la energía cinética y la energía potencial, ¿no? Nos da igual a la energía. Es decir, lo que veíamos, estamos aquí con la piedra aquí, en la energía, en este caso potencial, más la energía cinética, es cuando la tiramos. Entonces, estos dos valores nos da igual a la energía, ¿no? Ambas son energías. Entonces, la ley de la conservación, ¿no? Nos va a decir, en este caso, que la cantidad del movimiento, el potencial del movimiento, aquí lo tenemos, ¿no? Va a ser en este caso igual a la masa por la velocidad. Eso, de alguna manera, ya lo sabemos. Y la conservación del movimiento es que, por ejemplo, aquí, ¿no? Es una fórmula enorme, pero lo que nos está diciendo en este caso es que esta pelota que lleva aquí su propia fuerza la va a transmitir a los demás. Y va a ser en este caso, por ejemplo, si han jugado billar, se transforma y pasa. Y aquí en el carro, es decir, aquí lo que veíamos en la primera ley de Newton, ¿no? Viene el carro, se detiene y los cuerpos tienden a la inercia, a detenerse, pero en este caso también se consigue conservando la energía que se concentra ahí. Es decir, la fórmula es, o el dicho que tenemos es que la energía, en este caso, no se destruye, ¿no? No se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Entonces, esa es la ley de la conservación de la materia y la energía, ¿no? La materia y la energía no se destruyen, no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Eso ténganlo muy, 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 muy en cuenta. Esta va a ser una pregunta también, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí en el otro principio, la otra tipo de energía, nos damos cuenta que, por ejemplo, tenemos aquí el calor y la temperatura, ¿no? Y entonces aquí en el calor y temperatura son cosas diferentes, ¿no? Ojo, son cosas de esto, ajá, esta es la magnitud, ¿sale? Esto es obviamente lo que se mide y este es el fenómeno físico. Entonces son cosas diferentes. Cuando alguien dice es que ha subido la temperatura, se está refiriendo a los grados. Cuando dice alguien ha subido el calor, pues igual se puede estar refiriendo a que ha aumentado la cantidad de calor. En este caso, sí pueden sonar o se pueden ocupar de alguna manera como sinónimos, pero son cosas diferentes, ¿no? Esto es muy, muy importante porque el calor no necesariamente es esto. Entonces, por ejemplo, aquí esto es muy, 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 muy básico. Esta es parte de la termodinámica. Les voy a compartir en este caso aquí la pizarra. Entonces, por ejemplo, el calor, ¿no? Ajá, el calor obviamente es igual a la energía. Pero nosotros tenemos esto muy importante. Nosotros tenemos aquí un átomo, ¿no? Pero este átomo, los átomos no están parados. Los átomos en este caso están vibrando, siempre se están moviendo.
¿no? Siempre, siempre, siempre se están moviendo. En este caso, algunos más, algunos tienen una mayor vibración, algunos una vibración menor, pero siempre están moviéndose. Entonces, esa vibración, ajá, genera energía y la energía también genera calor. Ahora, ¿por qué? Porque supongamos que tenemos aquí dos átomos que están muy, muy cerca y están en este caso vibrando igual aquí, ¿no? Están vibrando aquí. Entonces, a nivel molecular, vamos viendo cómo este calor, ¿no? Se va transformándose y puede transformarse en muchísimo calor ya cuando es una masa grande, ¿no? Esto se puede transformar en mucho calor. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se frotan las manos, por ejemplo, producen calor. ¿No? Es decir, hay un momento donde estos se están alterando aquí los átomos y entonces se están calentando. Y entonces decimos que la temperatura sube, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando decimos que la temperatura baja? Entonces, y tenemos este concepto del frío. El frío como tal no es un concepto físico. El frío es un concepto solamente que utilizamos para entender la pérdida de calor. Es decir, el calor siempre va a existir, pero a veces va a existir en una gran cantidad o a veces en poca cantidad, pero siempre va a haber calor. Y cuando tenemos calor en una escala diferente, ¿no? Hacia abajo, o sea, donde los átomos se van a seguir moviendo, pero diferente, decimos que es frío, pero en realidad ese concepto no nos define la cuestión o sea, de que si algo se están congelando. No, porque en realidad tendría que llegar al 273, ojo, grados Kelvin, eso es el cero. Ajá, el cero absoluto. Ujú. Es decir, aquí está el átomo está aquí y está vibrando, ¿no? Y, por ejemplo, aquí está a 50 grados, ¿no? Centígrados, ¿no? Pero obviamente entre más va disminuyendo, por ejemplo, aquí está a 25 grados centígrados, este mismo no significa que haya dejado de vibrar, sino que su vibración en este caso es menos intensa, pero al juntarse los átomos, en este caso, hace que siga existiendo calor. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen está el hielo, ¿no? Aquí una plancha de hielo a 25 grados centígrados y ponen ustedes un bistec, ¿qué va a pasar con el bistec? Pues se va a asar, ¿no? Obviamente no de la misma manera que lo vemos en la parrilla, ¿no? Donde se ve el humo y todo eso. No, pero igual se va a asar. ¿Por qué? Porque también hay calor, ¿no? Es una forma diferente del calor. Ujú. Porque se están moviendo las partículas muy despacio, en este caso, pero producen calor. Si ustedes frotan sus manos, por ejemplo, muy rápido, pues van a producir calor. Pero si producen, en este caso, si sus palmas de las manos las mueven muy lentamente, o sea, le ponen mucha fuerza y luego las hacen muy despacio, van a producir el mismo calor que si lo mueven muy rápido muchas veces. ¿Ah? Entonces, a eso se refiere, es el movimiento aquí se hace, en este caso, a una menor vibración, pero constante y al estar tan cercana a las moléculas, pues obviamente hay un énfasis calórico. Entonces, la ciencia maneja la cifra de 273 grados Kelvin, ojo, Kelvin, ¿no? Cuando ya en este caso, los átomos dejan de moverse. O sea, en este momento ya es el cero absoluto y la materia, ¡puc! Obviamente, deja de moverse. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengan, ¿no? Digamos, se los preguntan llega a ser una pregunta de examen a veces muy, muy recurrente, ¿no? ¿En qué momento la temperatura se vuelve cero? Entonces, aquí tenemos, en este caso, una tabla de equivalencia. Entonces, por ejemplo, tenemos los grados Celsius y los Fahrenheit. Estos se utilizan en el sistema inglés, ajá, estos se utilizan en el sistema, en este caso, el sistema internacional, ¿no? El que tenemos. Entonces, por ejemplo, el cero absoluto, ajá, te alcanza en 273, que aquí es igual, el Kelvin 273, y el Fahrenheit es menos 460. Pero este es el que nos importa. Vean, el cero absoluto, perdón, el cero grados, o sea, donde el agua se congela, es en este caso aquí. Los grados Kelvin es 273 normal,
pero el que tenemos aquí, el Fahrenheit, es 32. O sea, el, el agua se congela en Celsius en 0 y en Fahrenheit en 32. ¿Y a cuántos grados hierve el agua? En este caso, en el Celsius a 100, en el Fahrenheit a 212. Entonces, estos dos numeritos, 212 y 32, son muy importantes sobre todo para convertir. Ujú. Entonces, aquí, de los Kelvin, que es la notación científica, ustedes lo que deben de aprenderse es esto: menos 273 grados Kelvin es el cero absoluto. Ujú. Eso es muy, 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 muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sale? Y como tenemos aquí, como tenemos las fórmulas para poder, en este caso, nosotros convertir, ¿no? Esto sí va a ser importante, pero les voy a decir cuáles son las dos importantes. Es esta, ¿no? Esta y esta. Solamente estas dos. Ujú. Las otras, estas cuatro, no, porque tenemos Kelvin, tenemos Kelvin, tenemos aquí Kelvin, y tenemos acá Kelvin, ¿no? O sea, todas esas que están ahí, no, vamos a marcarlas bien, para que no nos confundamos. Entonces, ¿cuáles son las que no nos interesan? Esta no nos interesa, esta tampoco nos interesa. Otra que tengo Kelvin aquí tampoco. Y esto no. Estas no nos interesan porque son referentes a los grados Kelvin. Y ya vimos que el único dato que nos interesa es el 270, menos 273. ¿Qué es lo que nos interesa de esta? Esta sí, de Fahrenheit a Celsius, es decir, del sistema inglés al sistema, en este caso, internacional. Entonces, yo tengo aquí, ¿cómo lo voy a convertir? La fórmula es 5, ¿no? Y aquí los grados Fahrenheit que me da, por ejemplo, si me dan 20 grados Fahrenheit convertir a centígrados, entonces pongo 5, 20 menos 32 sobre 9. Ujú. Ahora, si yo quiero convertir de Celsius a Fahrenheit, por ejemplo, me dan aquí Fahrenheit 54 grados Fahrenheit, y los quiero convertir a Celsius, es Fahrenheit igual a 9 por 54 sobre 5 más 32. Entonces, estas fórmulas sí deben de tenerlas más presentes, ¿no? Traten de tenerlas en una notación diferente para tenerlas ahí presentes, porque estas dos sí son tema de conversión y sí son tema de examen. El asunto de que vengan estas dos. Las vamos a practicar un poquito más adelante, pero entonces tomen en cuenta que esta y esta es la que se deben de aprender, ¿no? Son las que deben de tener en cuenta, si no para convertir, si no es que les piden para convertir, sí para que tengan una idea de cuál y cuáles vamos a utilizar, es decir, que les pongan la fórmula y que les digan cuál es la fórmula de las siguientes para convertir Fahrenheit a Celsius y todo, y que les pongan todo esto y bueno, pues que sepan cuál es la respuesta, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Y luego, entonces deseamos que el calor, en este caso, esta fue la temperatura, ¿no? El calor en este caso es esta, ¿no? Es la energía, es esta cuestión, lo que veíamos con los átomos, cómo se están moviendo y que puede expresarse de diferentes maneras. No hay que asociar siempre la cuestión del calor al fuego, ¿no? Obviamente ya vimos que también en el hielo se puede tener, pero entonces siempre lo asociamos al fuego. Bueno, esa idea no, hay que disasociarla, porque no, también puede ser, porque ya vimos que es esta vibración atómica. Pero ahora, lo que sí es importante aquí es ver también, y ojo, porque esto también es materia de examen, ¿no? Es agarrar y ver, por ejemplo, las formas de transmisión de calor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, permítame un segundo, tenemos esta, ¿no? ¿Cuál es? La radiación. Ojo, esta sí es muy importante. La forma de radiación es a través del contacto directo con el fuego. ¿No? Se tiene el contacto directo y entonces hay una radiación aquí que se transmite a la sartén o a la olla y obviamente al agua, ¿no? Luego tenemos la que se llama convención, en este caso es esta, ¿no? Es el vapor que está surgiendo, ya no es el calor de manera directa, sino que está saliendo ahí. Y luego tenemos la conducción, que es el calor que se transmite a través en este caso, insumos, por ejemplo, aquí del acero, ¿no? O de lo que tengamos aquí como medio.
Entonces la radiación, ojo, va de nuevo, es el contacto directo con la fuente de calor. Luego la conducción, en este caso, es cómo se transmite, en este caso, por los materiales. Y la convención es solamente ya en forma de vapor, es decir, o de onda, ¿no? Que vamos sintiendo el aire caliente. Entonces, por ejemplo, cuando yo salgo a la calle y hace mucho calor, digamos, veo y hace un viento caliente, me pega la cara, entonces eso es convención, ¿no? Si yo estoy, en este caso, agarro un tubo caliente o me siento sobre un carro que ha estado expuesto en el sol, entonces voy a sentir la conducción. Obviamente, si agarro un cerillo y me quemo, pues va a ser la radiación. ¿Mm? Esas serían las tres formas. ¿Hasta aquí alguna duda? Ujú. ¿No? ¿Nunca se han quemado ustedes agarrando una olla o algo así? ¿Tú, Yo Leonardo, una cuando vez agarras? que, yo una vez me quemé agarrando una parte de mi motor que explotó. Estaba como a 200 grados, yo creo. Ajá. Uf, 200 grados estaba loquísimo, ¿no? Muy Sí, bien. pero ya ni Y de modo. hecho, y los trajes de los pilotos también están diseñados para que no reciban tanto calor o cuando se hay un incendio no se incendie ni se queme, ¿no? Creo que tienen ahí un material que hace que no sea inflamable. Si estoy o estoy inventando. Es que había visto algo así alguna vez. Sí, tienen Nomex y no me acuerdo qué tanta cosa para que no se pueda quemar. Ujú. Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos esto. Ahora, ¿se acuerdan que decíamos en este caso al principio de este fenómeno de la dilatación y veíamos un poco el acero, por ejemplo, con el que se construyen las vías, en este caso de los trenes o en este caso cuando se construyen las casas? Lo vemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que cuando se hace frío, los cuerpos tienden a dilatarse, es decir, a encogerse. Y cuando hace calor, tienden a extenderse. Entonces, este es su factor de dilatación, ¿no? O sea, se está extendiendo aquí. Entonces, obviamente, los ingenieros tienen que ver la cuestión con los materiales para poder ver el factor de dilatación o de encogimiento. Entonces, por ejemplo, aquí en el frío, ¿no? Este se hace chico, entonces ver cuánto dejan de espacio, pues para que se achique en este caso y no haya un vacío, o en este caso de calor, que se ensanchan y no haya un problema de que las vías, pues, por ejemplo, se hagan chuecas, ¿no? Entonces, eso lo tienen que ver muchos ingenieros cuando están construyendo trenes. Esto es muy, muy, muy importante. Ujú. Entonces, eso es la parte de la dilatación y de los materiales. Perdón. Muy bien. Ahora, y también decíamos en las primeras sesiones que todos los materiales, una de las características específicas de los materiales, y es su calor específico, es decir, cuánto calor en este caso pueden obtener a partir de en este caso, kilogramo, ¿no? Del material. Entonces, no todos los materiales, por ejemplo, tienen la misma capacidad calorífica en un kilogramo, en este caso, que se le mide. Entonces, por ejemplo, el oro, la plata o el mercurio reaccionan de manera diferente con un kilo de estos materiales al calor, ¿no? Entonces, de ahí surge un concepto muy interesante que van a ser en este caso los joules y que transformándose en energía también nosotros le llamamos la caloría, ¿no? Las calorías, por ejemplo, eso de la energía calorífica que uno gasta o obtiene, en este caso a través de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo, y que tiene para quemar. Entonces ya ven que las señoras que se ponen a dieta o los chavos que están haciendo mucho ejercicio siempre están muy preocupados por cuántas calorías comen, ¿no? O cuántas desecha por el ejercicio, pues básicamente se miden a través de esto, ¿no? Del calor específico. Y obviamente nosotros al ser materia y tener, pues no escapamos de esta dinámica. Y la cuestión que también veíamos un poco al principio, esta de los puntos
cada material, una característica específica es que cada uno tiene su punto de fusión y su punto de ebullición. Punto de fusión es donde hierve, punto de ebullición, perdón, cuando se congela, ajá, cuando se congela, y punto de ebullición cuando hierve, ¿no? Y entonces aquí vemos el sólido, líquido, gas, entonces aquí este es el punto de fusión y aquí es el punto de ebullición. Entonces, eso solamente aquí entender los conceptos fusión y ebullición. En este caso, aquí se congela, ajá, y aquí, en este caso, hierve. Eso es lo que significa cada uno de estos términos. Y entonces, aquí, ya para cerrar este tema, ¿no? Aquí vemos las diferencias entre calor y temperatura. Entonces, cuando yo hablo de calor, estoy hablando de la energía, en este caso, que hay en ese movimiento molecular del cuerpo, y la temperatura es la medida de esa energía, que son cosas diferentes, ¿no? Y aquí el calor depende de la velocidad de las partículas, puede ser muy lenta, por ejemplo, como en el hielo, o puede ser muy rápida, como en el vapor, ¿no? Por eso las ollas express, por ejemplo, se utilizan mucho porque se calientan tanto, el vapor es se calienta muchísimo, más que el agua caliente, el vapor es realmente lo que calienta, se calienta más, y entonces obviamente se mueven más rápido. Y obviamente en la temperatura, pues obviamente no depende ni del tamaño del elemento, ni del número, ni del tipo del cual sea, ¿no? Pues obviamente solamente está midiendo, ¿no? La energía que se está utilizando. Muy bien, esa sería entonces la diferencia entre calor y temperatura. Muy bien. Ahora, nosotros, en este caso, aquí, olvídense este del calor y temperatura. Aquí yo tengo, este es otro tema, ¿no? Aquí. Tengo la parte de los fluidos. Y entonces, por ejemplo, ya ven que tenemos estos como animales, como por ejemplo los gatos que pueden caber, en este caso, se pueden meter a una pecera de lo más rara que haya y pareciera que son como si no tuvieran huesos, ¿no? Es decir, se pueden meter y hacer este tipo de formas. Entonces, por ejemplo, los líquidos, ajá, o aquí nosotros que le llamamos fluidos, tienen una capacidad, en este caso muy importante, también para generar energía. Y obviamente hay los líquidos y fluidos son en este caso, un gran tema para la física por la cuestión de cómo se mueven, qué depende, cuántas energías, si son lineales, no son lineales. En este caso, el simple hecho, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una manguera y casi lo hacemos de manera innata, ¿no? De que queremos que salga más rápido el agua y con más fuerza, entonces la tapamos la manguera, le tapamos un pedazo y solamente dejamos que salga por un pequeño orificio y entonces el agua sale más rápida. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, se manejan con los fluidos. Entonces, obviamente, las propiedades, en este caso de los fluidos, es que esto, ¿no? Que sus fuerzas, en este caso, tienden a estarse moviendo y pueden recuperar o pueden adaptarse a la forma digamos, de una piscina o en este caso, si lo metemos a una redonda, se adapta muy bien, si es cuadrada también, si es disforme también, se pueden adaptar muy bien a sus receptores, ¿no? O pueden estar de alguna manera también planos, en este caso, sin mayor problema, y tienen fuerzas, ¿no? Tienen moléculas. Seguramente han visto esto que se llama fuerza o tendencia molecular, cuando, por ejemplo, una araña puede caminar sobre el agua. Es que aquí tenemos una fuerza molecular que hace que resista el peso. ¿No? Esto es muy interesante. Y hay algunos videos, por ejemplo, de gente que trata de romper esta tendencia, ¿no? Presión, y salen corriendo y corren así sobre el agua. Pues obviamente deben de tener una velocidad muy fuerte y ciertas características para puedan caminar algunos metros y pues, finalmente van a terminar hundiéndose, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas muy impresionantes. Y dentro de esto, ¿no? Dentro de las partes de cómo se mueve también los fluidos, también tenemos esta cuestión que es la presión. Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos aquí parados, ¿no? Aquí.
Y obviamente tenemos a todo el aire que circula alrededor de nosotros, ¿no? Tenemos aquí el aire circulando. Entonces, pero uno se pone a pensar, ese aire en este caso pues es materia y por lo tanto pesa y pesa muchísimo, ¿no? Es decir, nosotros estamos cargando arriba toneladas, ¿no? Un peso en toneladas, muchísimas, muchísimas toneladas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esas toneladas de aire no nos aplastan? ¿Por qué no nos dejan aquí? Pues hay dos cuestiones. Una, porque nuestro cuerpo tiene todo este mecanismo, el corazón, los animales, todas las plantas, la fauna, todo ser vivo que está aquí, tiene un sistema que le permite compensar esto que nosotros llamábamos la irritabilidad, ¿no? O la cuestión de autorregularse para poder manejar una presión, ya sea a través del corazón, el sistema cardíaco, el sistema circulatorio, manejar una presión que contrapesa esta, ¿no? Esta que está aquí en nosotros. Entonces, cuando alguien dice, es que se me bajó la presión o se me subió la presión, es porque hay una alteración en este sistema autorregulatorio y entonces obviamente hace que o que pese más el aire o que tengamos más fuerza de la necesaria para cargarlo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se suben a un avión, en este caso, eh, el avión tiene que subir a 10.000 metros, ¿no? Vuela a 10.000 metros. Entonces, obviamente, al ir ahí arriba, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente el avión tiene que generar una presión, ¿no? Para que las fuerzas que están aquí atrayéndolo, estas fuerzas de aquí, pues no alteren las fuerzas que tenemos nosotros. O sea, genera una atmósfera a la cual estamos nosotros acostumbrados a, por ejemplo, al nivel del mar o a donde estemos. Entonces los aviones, en este caso, cuando se baja la presión, pues hay una descompensación, entonces uno se tiene que poner una máscara, ¿no? Pues porque incluso hay como falta de respiración y todo ello. Entonces, obviamente, esto, o cuando, por ejemplo, estamos aquí en el mar, aquí está el barco, y alguien desea bajar y bajan en un submarino, ¿no? Bajan a 10.000, en este caso, metros, que son las fosas marianas. Entonces, por ejemplo, esta burbuja que está aquí debe manejar una presión, ¿no? Para que el cuerpo o sea, se va haciendo gradual, ¿no? Para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Porque si imagínense, meten a una persona aquí y de repente la sacan así, la sacan de aquí, sale de volada y abren en este caso aquí el submarino, la persona tiene tanta presión que reventaría, ¿no? Se explotaría, porque está generando tanta fuerza aquí que terminaría volando, ¿no? O sea, su cuerpo saldría, ¡pum!, ¿no? Explotando, se desintegraría. Entonces, por eso cuando suben a los buzos, o cuando suben, en este caso, estos pequeños submarinos, los tienen que ir subiendo gradualmente, ¿no? Poco a poco, también para que vayan. O en este caso los aviones también, ¿no? Otra vez, ¿no? Cuando descienden, cuando avisan, pues lo va bajando, ¿no? De tal manera y el mismo avión va bajando aquí la presión al interior, se va modificando la presión dentro del avión para que cuando nosotros lleguemos, pues no tengamos la presión que tenemos aquí. Y por eso mucha gente que viaja, por ejemplo, llega muy cansada, deshidratada y todo este asunto porque los cambios de presión fueron moviéndose ahí. Entonces, aquí nosotros tenemos este diseño, por ejemplo, tenemos todos estos clavos, ajá, y ponemos el globo. Si presionamos aquí, el globo no se va a reventar. ¿Por qué? Porque la presión en este caso superficial o la tensión superficial está distribuida, entonces no se va a reventar. Pero ¿qué pasaría si este mismo globo lo ponemos en un solo clavo? Entonces la presión toda está aquí, por lo tanto el globo revienta, ¿no? Si está en uno solo. Pero al estar aquí todos, pues cabe. Entonces por eso estas cuestiones interesantes por ejemplo, de los gurús o esta cuestión, ajá, que agarran y dicen, bueno, es que nosotros nos dormimos en camas de clavos, bueno, pues porque saben perfectamente esto, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, eso sería. Y aquí también un poco la fórmula, que también sería importante que la revisemos, es igual aquí a presión,
En este caso, esto es fuerza sobre el área, ¿no? O sea, en este caso. Entonces, dependiendo del área y la fuerza, en este caso, va a ser la presión que tengamos. Entonces, aquí podemos, a partir de todas las modificaciones o despejes que hagamos de esta fórmula, nos va a llevar a entender, por ejemplo, aquí, cómo esto es que no explota o hasta dónde puede aguantar un elemento con la presión. ¿Sale? Muy bien. Y aquí un poco lo que decíamos, ¿no? La presión atmosférica, ¿no? En este caso. Entonces, cuando mayor altura, ¿no? Menor presión. O sea, si yo estoy aquí, ¿por qué? Pues porque está la atmósfera, entonces obviamente tengo menos peso aquí. Pero si estoy acá, pues obviamente tengo mayor peso cargándome aquí, ¿no? En este caso. Entonces, la presión atmosférica a nivel de mar es 760 mililitros de mercurio en la atmósfera, es una medida que se utiliza, y acá arriba es de 300 apenas, es menos de la mitad, ¿no? De lo que tendríamos aquí. Entonces, por eso muchos competidores o muchos deportistas, en este caso, hacen este tipo de entrenamientos, ¿no? El tipo de entrenamiento que dice, vamos a entrenar al nivel del mar, pues obviamente para que tengan una mayor presión atmosférica, su cuerpo se adapte de una manera. O luego tienen los entrenamientos de altura, pues también para tener aquí. Entonces, dependiendo también la ciudad donde va a ser las competencias y todo, pues tratan de hacer estos. Pero usualmente estos lo hacen para generar fuerza, para que el sistema, en este caso del deportista, el sistema cardíaco, el sistema linfático y todos, en este caso, se adapten a diferentes atmósferas y puedan, en este caso, tener mayor rendimiento competitivo, ¿no? Por eso estos entrenamientos de altura o entrenamientos de playa, sobre todo para ello. Y ahora, este es muy importante. Aquí igual esto, omítenlo, esto no va. Es el principio de Pascal. Y ojo, porque esto sí también viene, ¿no? Mucho en el examen. ¿Cuál sería en este caso? Bueno, sería en este caso la cuestión de cómo los fluidos, pasan, en este caso, de un lado a otro, o sea, cómo se mueven los fluidos, pero sobre todo esto se utiliza mucho, por ejemplo, tú, Leonardo, seguramente cuando cambias una llanta o haces el carro y todo, utilizas gatos hidráulicos, ¿no? Entonces, los gatos hidráulicos utilizan este sistema, ¿no? Aquí tenemos un área y si yo aquí presiono, en este caso voy a generar muchísima presión a este lado. Si yo genero aquí una presión, aquí se va a distribuir más ampliamente. Entonces, obviamente, esto es según, dependiendo aquí el tamaño en este caso, de la salida o el tamaño aquí de la entrada, podemos manejar las fuerzas de diferente manera. Entonces, por ejemplo, uno de un simple gato hidráulico, pues maneja esto, ¿no? Tiene aquí aceite, manejamos aquí, le apretamos aquí y generamos tanta presión que aquí esto logra elevar, pues, el carro, ¿no? Tenemos ahí. Incluso los gatos hidráulicos son así y tienen la palanca acá chiquita que está generando la presión para que este tubo de aquí vaya saliendo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, a eso se refiere el principio de Pascal, en la presión que tiene en la cuestión de los fluidos. Y ojo, porque esa sí es pregunta también de examen, ¿no? Sí es muy clásico. Entonces, no confundir, ojo, quitamos esto, no confundir en este caso con el principio de Arquímedes, porque este es otro interesante. Entonces aquí pues, seguramente se sabe la historia esta de que entonces el rey le dieron una corona, entonces no sabía cómo distinguir si la corona era de oro puro o al momento de fundir la corona y hacerla le habían puesto otro material y se habían robado el oro, en fin. Entonces, lo que le deja a este Arquímedes, pues que investigue, ¿no? Cómo saber si es oro puro. Entonces, lo que descubrió Arquímedes es que, por ejemplo, mete aquí el oro, ¿no? Sí, mete oro en una
en un recipiente y entonces al meterlo, el agua, en este caso que sube, es igual, en este caso, al empuje que tiene el peso del objeto, ¿no? Entonces aquí yo meto esta piedra que pesa, digamos, un kilo y entonces aquí pues hay un empuje también de 1 kilo y entonces pues va a caer, ¿no? Eso es lo que se llama empuje hidrostático. Ujú. Y entonces se va a caer. Entonces cuando mete la corona, que le dan a buscar, entonces mete la corona y desaloja una cantidad de agua. Y luego mete, de aquí dijeron, no, pues aquí se utilizaron 2 kilos de oro, ¿no? Entonces mete 2 kilos de oro y ve, en este caso, que el agua que cae, pues es menos, ¿no? Es menos del resto. Entonces, bueno, va con el rey y le dice, no, ¿sabes qué? Tu corona no tiene todo el oro que dicen, y entonces pues, le cortan la cabeza a los tipos, ¿no? Entonces, ese es el principio de Arquímedes. Entonces, ojo, el de Pascal es sobre las fuerzas que se generan de uno de otro lado, y en este caso el de Arquímedes es el peso del líquido desalojado, ¿no? Que se desaloja. Entonces piensen en esto, en el principio de Pascal, piensen en un gato hidráulico y en Arquímedes piensen cuando ustedes se meten, por ejemplo, a una tina a bañar, ¿no? Y el agua que sale, ¿no? Se meten ustedes y el agua que sale, pues, es el agua en este caso que ustedes, en este caso, pesan, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda con esto? ¿No? Perfecto. Entonces vamos aquí a la electrostática. Entonces, ¿por qué nosotros le llamamos electrostática ahí? Pues sí, claro, viene de la palabra electrón, ¿no? Entonces se acuerdan que los electrones en este caso son los que están afuera, aquí, ¿no? Del núcleo del átomo y acá están los electrones. Entonces la electricidad obviamente se asocia al flujo de electrones que pasan en este caso por los fluidos, ya es por algún medio de transmisión, puede ser en este caso un material, un metal, puede ser un gas, puede ser el agua, puede ser el mismo cuerpo, en fin, ¿no? Entonces, eso es prácticamente la electricidad. Aunque las sabemos, por ejemplo, definir así y todo ello, tenemos muchos elementos que todavía no sabemos en sí cómo funciona. Sabemos, perdón, de cómo se origina, ¿no? O sea, sabemos ahí cómo puede pasar, mantenerla, aislarla y todo, pero en realidad tenemos pocas herramientas a la fecha, para poderla manejar. ¿No? Aunque nosotros pensamos que la manejamos perfectamente, no. Incluso este hombre, ¿no? Tesla, que es el cual le da el nombre a los carros, ¿no? Este hombre, junto con Edison fue el que le robó muchos de sus patentes a Tesla, ¿no? Pero que es como muy mítico, estudió mucho la forma en que la electricidad se comportaba y había sugerido una serie de formas, pues para compartirla, ¿no? En este caso, para que no estuviera en este caso, en los cables o no tuviéramos todo este cablerío, sino llegar de otra forma. Entonces, una de las ramas, en este caso de la electricidad, pues es la electrostática. La electrostática es la electricidad, en este caso, que se queda en forma de carga ahí sin movimiento y, por ejemplo, en una alfombra. ¿Nunca les ha pasado que están en una alfombra? ¿No? Si tienen alfombras, entonces caminan sobre ella y esa electrostática se va ahí quedando en ustedes. De tal manera que cuando viene otra persona que también ha caminado por esa alfombra, se agarra y tienen un choque, ¿no? Les da un toque. En este caso es prácticamente la electrostática. Entonces, esto lo vemos mucho también, por ejemplo, cuando tienen aquí la cabeza y tienen un globo, se tallan este globo en la cabeza y luego el globo pues, pueden pegarlo en la pared. Pues, ¿por qué? Pues por la cuestión de la electrostática, porque está la electricidad ahí, en este caso, reaccionando. Entonces, eso lo utilizamos mucho, ¿no? O sea, cómo las cargas eléctricas se equilibran y pueden lograr estos fenómenos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. O una de las cosas, por ejemplo, que pasa también, bueno, yo tuve una experiencia terrible subiendo un día a la montaña y me agarró una tormenta eléctrica ahí arriba, pero una de las características cuando sabes que te puede caer un rayo es que se te para el pelo, ¿no? Así.
Entonces, por ejemplo, eso es un indicativo de que estás generando toda la electrostática, puede ser que te caiga ahí el rayo, ¿no? Le estás indicando casi el camino al rayo, así de, venme, ¿no? Venme a dar. Entonces, obviamente, eso es la electrostática. ¿Mm? Y en este caso, aquí tenemos, con esto nos vamos a acabar, tenemos una de las propiedades básicas, ¿no? Que debemos de aprender, ¿no? Esto, de que las cargas, en este caso, diferentes se atraen y las cargas, en este caso, iguales, se repelen. Esto es muy importante. Entonces, regresamos a lo primero que habíamos dicho en las primeras clases, que cuando nosotros saludamos a alguien, por ejemplo, y te da un apretón de manos, ¿no? Aquí un apretón de manos, en realidad no estamos sintiendo la piel de la otra persona, lo que estamos sintiendo es esta cuestión, ¿no? Las cargas eléctricas aquí. ¿No? Estamos sintiendo ese choque eléctrico, eso es, el cerebro lo traduce en una forma de sentido, pero en realidad no estamos, no es que estemos agarrando o sintiendo a la otra persona, estamos sintiendo su carga eléctrica. Esto es súper, súper, súper interesante, ¿no? De cómo se maneja. Entonces, la regla es, ¿no? Acuérdense, súper importante. ¿No? Cuerpos, cargas en este caso diferentes se atraen, en este caso diferentes, iguales se repelen. Y esto incluso lo utilizan mucho así a nivel social, así, la gente que se atrae y que se gusta, pues porque son muy diferentes, ¿no? Y las personas que son muy iguales, pues no, esto no funciona necesariamente en las relaciones sociales ni de otro tipo, ¿no? Pero sí funciona en la electrostática, ¿no? Y sobre todo en la teoría de las cargas eléctricas. Esto es muy, muy importante, ¿no? Y esto es lo que le llamamos, ojo, ley de Coulomb, ¿no? Entonces ya tenemos ahí tres leyes. La ley de Coulomb, ¿no? En este caso, esto de que las fuerzas, en este caso, diferentes se atraen y las iguales se repelen, es la ley de Coulomb. Perfecto. Muy bien, pues si quieren les dejamos hoy aquí, ya nos falta poquito de física, mañana acabamos y ya para empezar con un poco de historia y vamos a alternar para que no se les haga pesado la semana de historia, es un día de historia, un día de matemáticas, un día de historia, un día de matemáticas y así nos vamos a llevar 2 semanas, ¿no? Sale, pues tengan muy buena tarde y nos vemos mañana igual a las 5 de la tarde. Pásenla bien, Igualmente, pásela bien, profe, nos vemos. igual, nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.